es decir, son los resultados de un ensayo de laboratorio para un agregado fino, lo cual nos da los resultados que están aquí en esta tabla y se trata de graficar la misma conforme a lo establecido en la norma 696, en la 872 y cualquier otro recurso adicional que podamos tener. En ese sentido, pues entonces son los resultados de una granulometría que tenemos este instante en esta tabla. Bien, entonces tenemos una serie de tamices desde el 3/8 hasta un fondo. Antes del fondo está el tamiz número 200. Entonces, nos corresponde a nosotros decir que cada uno de estos tamices tiene una abertura. Observa el tamiz 3/8, tiene 9.5 milímetros. Eso significa que aproximadamente es 1 centímetro. Siendo así, podemos claramente darnos cuenta que este centímetro no forma parte de la arena, sino que está este tamiz 3/8 como para proteger el resto de mallas, ¿sí? Porque lo que puede pasar en el tamiz 3/8 debe ser un porcentaje mayoritario, pero el retenido sean las partículas que son mayores al número 4 o al 4.75 milímetros. Entonces, observando esta pequeña introducción, podemos ver aquí que hemos procedido en primer instante, en primer tiempo, a registrar el peso de los tamices, incluido el fondo, de manera vacío, cuidando de que estén limpios, porque hay veces que nos prestan a nosotros los tamices, el laboratorista nos lo presta y cuando los revisamos tienen granitos de arena metidos dentro. Entonces, con una escobilla en el sentido inverso, empezamos a tocar la malla y con esa malla, pues, lo que hacemos es dejar limpio de cualquier partícula ajena al tamiz. Entonces, cuando eso sucede, ya están bien limpios, los pesamos. Entonces, en esta tabla, en la columna 3, estamos registrando el peso de los tamices para cada uno de ellos. Así, 558, 480, etc. Tamices vacíos, ¿no es cierto? Luego, procedemos a ubicar el material en el tamiz de 3/8 de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque ¿cómo te explico? Para poder ensayar, nosotros previamente, acuérdate, ¿cuál es el proceso? Jóvenes, aquí una pregunta. Para poder hacer granulometría, ¿alguien me puede decir cuál es el proceso que lo observamos incluso ayer en un material fotográfico? ¿Están aquí, jóvenes? ¿Sí me escucha? Alexis Araguro, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, yo no comparto con ustedes esa actitud de que yo pregunto y nadie contesta. ¿Sí? Queridos jóvenes, ustedes tienen que poner de su parte. Si no lo hacen así, estamos en serios problemas porque yo no puedo estar hablando. Esto de grabar la clase, a veces, ya te digo, hay problemas. Entonces, no necesariamente puedes disponer de ella, pero yo hago todo lo que pueda. ¿Sí? Entonces, por favor, atiendan a la pregunta. ¿Algún joven puede describir el proceso, el ensayo granulométrico? Nadie. Primero se debería pesar los...
Ingeniero, disculpe que tal vez no se realiza primero el cuarteo. Usted me está preguntando, yo le estoy El cuarteo, preguntando perdón. cuál es. Entonces, lo que usted tiene que hacer es proceder a decirme que en ese instante usted se puede equivocar, correcto, ahí es donde yo lo corrijo, ¿sí? Entonces, hay una serie, trate usted de ver ese despliegue de fotografías que hicimos. Entonces, vamos al sentido común. El primer caso, el primer paso, ¿cuál es? Primero, a mi consideración, Sí, sería primero de sacar toda la masa ¿cómo se llama? Ay, perdón, que se retiene en cada tamiz. O sea, sacar la masa total y compararla con la masa retenida para poder sacar un porcentaje sí, de error. ese proceso ya es un proceso intermedio. Vamos desde el comienzo. Se toma la muestra primero, profe. ¿Primero qué? Se toma la muestra, después se hace el cuarteo. Correcto. Primero tomamos la muestra del lugar o de la cantera o del depósito. Después ya en laboratorio es lo que hacemos un cuarteo. Es decir, tratamos de sacar una cantidad requerida según el tamaño nominal. Para este caso pueden ser 1 kilogramo o 1000 gramos. Entonces, ya, o sea, el cuarteo, ¿qué significa? ¿Alguien me puede explicar qué significa el cuarteo que también explicamos? Sí, se trata de dividir la muestra que tenemos en 4 partes iguales. Ya. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de solo tomar una muestra que sea representativa, que está por la norma, acorde si es árido fino o es grueso, para poder realizar el ensayo. Sí, o sea, lo que se trata es de que en una de esas partecitas, ¿no es cierto? En una de esas partecitas sea representativa. ¿En qué caso? Que garantice que ahí están todas las partículas que están en cualquier otro lado. En el montón de arena, en el depósito de arena. Es decir, el cuarteador sirve para garantizar que uno de esas porciones cuarteadas representa exactamente todas las partículas que están en cualquier evento, en cualquier instante en esa arena. ¿Sí? Entonces, para eso, porque imagínense, si nosotros cogemos un saquillo, imaginémonos, así se lo hace en laboratorio, se llevan los saquillos, y cogemos el saquillo y lo vaciamos en el piso. Y no podemos coger con una pala, con un cucharón y decir esta es la muestra. Error. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se vacían los materiales, los finos se tratan de quedar arriba y las partículas gruesas bajan abajo al piso. ¿Sí se dan cuenta? Es como que se hace una montañita. Entonces, ahí yo, si cojo con una pala, imagínense, no puedo certificar, no puedo garantizar que estén presentes todas las partículas. Entonces, para eso sirve el cuarteador, para representar una población de las características que tiene ese material en partes correspondientes a ese cuarteador. Bien, ya tomada la muestra, ya cuarteada, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Se procede a pesar la muestra para sacar después también el contenido de humedad. Y para después hacer el ensayo se lo debe sacar en un día en más o menos 100 grados centígrados. Claro, lo que puedo hacer es pesar la muestra en una cantidad un tantito mayor a lo que me dice, ¿no es cierto?, para tener una reserva. Entonces, a ese material húmedo, yo lo puedo pesar ya como un dato que me puede servir, ¿no es cierto? Entonces, tengo tanto. Y lo pongo al horno en esas condiciones que yo los traje desde la muestra. Y lo pongo al horno a secar durante 24 horas según la norma que me gobierne el ensayo. Luego, al otro día, cumplidas las 24 horas,
saco el material. El material está en una bandeja. ¿Qué hago, jóvenes? Ponemos El en los siguiente tamices. paso. Armo los tamices correspondientes de acuerdo a la observación que yo le hago en el sentido granulométrico al material que estoy ensayando. Y según eso me doy cuenta y digo, se trata de este material y de estos tamices, tratando de acercarme a la serie establecida. ¿Sí? Entonces organizo los tamices. ¿Qué otro paso sigo? Y se colocan los tamices en la máquina que los hace vibrar por un tiempo. Aún no, aún no. Solo he organizado los tamices. Están en una mesa. Ya las series, incluido el fondo y el último tamiz, aún no le pongo la tapa. ¿Qué hago con el material? No. Lo colocan en Pesarlo el tamiz. correcto. Mm. Para este caso, puedo decidir pesar 1000 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ingeniero. Sí, profe. Correcto. Estoy grabando. Ya. Entonces, lo que se viene, es pesar. Esa muestra pesada la tengo que tratar muy, muy cuidadosamente. ¿Qué hago? Peso 1000 gramos en una bandeja cualquiera. Para eso tengo que encerar la balanza. ¿Cómo se hace? Utilizo una bandeja que esté limpia, seca, y pongo esa bandeja sobre la balanza y aplasto un puntito, una tecla que dice 0. Entonces la bandeja la ignora, perdón, la báscula, la balanza la ignora a la bandeja y registra peso 00. Luego, tratando de ser coherente en la manipulación de esos agregados, con una bandeja, con una cuchareta, voy poniendo el material en la báscula, que hay una balanza sobre la báscula, perdón, un recipiente limpio, y voy poniendo hasta cumplir lo establecido, 1000 gramos o 900 gramos, lo que tú quieras, pero siempre dentro de la norma permitida, según la tabla de la 696 que nos dice, estas son según lo que estudiamos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, completados los 1000 gramos, retiro la bandejita que me sirve de recipiente y empiezo a ubicarlos de manera cuidadosa en el primer tamiz. Cuando ya está el primer tamiz, cuidando de que no se me caiga un granito, porque ese granito pesa y ese peso me va a hacer falta. ¿Correcto? Entonces, puesto en el primer tamiz la arena. Ingeniero. Dígame. ¿Siempre trabajaremos con los 1000 gramos? Sí, depende del tamaño del agregado. Para eso hay una tabla que la vimos el día de ayer en clases. Ah, ya. ¿Sí? Gracias, Hay una ingeniero. tablita ahí que cuando estudiábamos el tamaño máximo nominal, ¿se acuerdan? Y de acuerdo a eso me decía 1 kilogramo, ¿sí? Estamos en ese caso, en el primer caso este rato. Ya, muchas gracias. Correcto. Cualquier pregunta, chicos, no se detengan, háganla, porque es fundamental. Imagínate estas condiciones que ya son prácticas, ya es hora de estar en el laboratorio, pero lo estamos supliendo de una manera colaborativa de parte de ustedes, de parte del docente. Así que es tiempo de, como dice la palabra, de colaborar, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos eso, ponemos la tapa a la serie de tamices y de manera cuidadosa la metemos dentro del vibrador, dentro de esa máquina que nos va a permitir
generar un movimiento y ese movimiento hace que los tamices se vean agitados durante un tiempo. Generalmente, según la experiencia, no debe ir más allá de los 8 minutos. Entonces lo someto a vibración al arreglo de los tamices durante los 8 minutos. El equipo se para automáticamente, desarmo, saco en una mesa limpia los materiales, es decir, la serie de tamices, y luego tengo que tener ahí una balanza, es decir, la báscula con que estoy pesando. Y de manera cuidadosa voy registrando el peso de cada tamiz. Con Ingeniero, pero faltó pesar los tamices para después restarlos al pesarlos. No, si los pesamos en la primera instancia. Bueno, y si faltó, si nos saltamos ese, antes de hacer eso hay que pesar los tamices. Vacíos, limpios. ¿Se acuerdan que los limpiamos con una brochita? También se los puedes limpiar con un soplete, que hay un pequeño soplete. Ah, bueno, con lo que haya. Pero es preferible, hay granitos que no salen con el soplete. Por ejemplo, el tamiz 200 es bien complicado. El tamiz 100, a eso sí hay que pasarles una brochita y si dices tú hay un soplete, mejor, ¿correcto? Pero es preferible con la brocha, ¿verdad? Ahí se le puede sacar más. Sí, al menos yo con el soplete no he podido limpiar el tamiz 200. Porque el tamiz 200, ¿sí sabes cuántos huequitos tiene? No. Imaginemos una pulgada cuadrada. Es decir, un cuadrito que mida 2.54 centímetros por 2.54 centímetros. ¿Sí? Se llama 200, ¿sabes por qué? Porque tiene en una de sus filas, es decir, en un ladito, en una arista de ese cuadro, 200 huequitos. Es decir, en una longitud de 1 pulgada, tiene 200 huequitos. Y como el área es X por Y o A por B, en la otra dirección, en el otro sentido, hay otra pulgada, evidentemente va a tener 200 huequitos. Multiplica, por favor, 200 por 200. ¿Cuánto da? 40,000. Sale 40,000. 40,000. 40,000 huequitos tiene el tamiz número 200 por cada pulgada. ¿Sí? Sí, ingeniero. Así que el tamiz 100, el tamiz 50, exactamente lo mismo. De esa manera se están numerando los tamices. Eso significa. ¿Sí? Bien. Entonces, imagínate que tengo 40,000 huequitos en un espacio tan chiquito, casi como el área de una moneda de 50 centavos. Hay 40,000 huequitos, imagínate. Entonces hay que saberlos limpiar. Es muy delicado ese tamiz. Mucho cuidado, jóvenes. Hay que hacerlo de una manera muy delicada, muy sutil, porque esa telita es tan finita y se rompe. Y un tamiz de esos es bien caro. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos al laboratorio tenemos que tener mucho cuidado con esos tamices de la serie finita. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora podemos decir que estamos pesando de manera cuidadosa cada tamiz con el material que tiene dentro. ¿Sí? Es decir, estoy ahora construyendo la columna número 4. ¿Sí? Esta. Esa estoy construyendo. Entonces me dice masa retenida más tamiz. ¿Cuánto da? 565 el primero. Termino eso
termino el fondo y ya. Ahora paso a construir a la tablita, en la tabla, la columna número 5. ¿Listes? Y ya lo tengo. ¿Cómo la hago? Por diferencia. Es decir, peso del tamiz más muestra menos el tamiz vacío. La diferencia es evidente y eso me dice tiene 7 gramos de masa retenida. ¿Sí? Aquí pongámosle en gramos para llevar una secuencia. ¿Ya? Esto, terminamos de hacer esto y nos retiramos a nuestras casas o a nuestra oficina o a la biblioteca o a donde queramos, porque ya hay otro grupo en el laboratorio que está entrando a hacer el ensayo. Por lo tanto, esos tamices deben quedar bien limpiecitos. No puedo entregárselos a otra persona, a otro grupo, sucios, ¿sí? Entonces, para eso somos un grupo que mientras el uno hace eso, pero recomiendo que no se deben perder la construcción de esta tabla, ¿sí? Eso tiene que ser dominio de todos. Entonces, ya entrego los tamices debidamente limpios al responsable. Aquí está todo, las cucharetas, todas las herramientas, la balanza, la báscula que esté prendida, exactamente todo para librarme de responsabilidades que puedan ocurrir. Ponte que el próximo grupo estropee el tamiz 200. Posiblemente me lo cobren al grupo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que dejar bien entregado. Aquí está la balanza, está todo bien formadito, ¿sí? Esas actitudes son calificadas, chicos. Entonces, de alguna manera les estoy diciendo para que tengan mucho cuidado, ¿ya? Lo demás es construir en oficina, como lo vamos a hacer en el siguiente instante. Bien, entonces ya tengo aquí, mira, y la masa retenida cuando la sumo, digamos que él no está este rato aquí, pero lo que debo saber que la masa con que trabajé, esta masa es igual a 1000 gramos, ¿verdad? Según la tablita de la 696, norma ecuatoriana de la construcción. Pero ¿qué pasa? Fíjate aquí. Se me perdieron. Aquí está, voy a saber, digo, debo tener aquí los mismos 1000 que postulé, ¿verdad? Pero mira lo que ocurre. Sucede que apenas tengo 997 gramos, me faltan 3 gramos. Entonces necesito clasificar aquí este error. Entonces debo decir, aquí tengo un error. ¿De cuánto es ese error? Entonces lo que hago es una división sencillita, ¿no es cierto? Esto dividido para 1000 gramos que tenía, ¿sí? Y aquí esto me está diciendo que tengo una pérdida que me sobra 0.9997 y me falta el resto, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cómo mismo fue. Entonces digo 100 menos lo que me queda. ¿Qué hice? Bueno, espérame un ratito. Entonces lo que aquí me interesa saber es que yo tengo una pérdida y es evidente que esa pérdida son 3 gramos que me faltan, ¿no es cierto? Son 3 gramos que me faltan. Entonces, yo lo puedo validar como porcentaje, ¿no es cierto? Y al dividir este valorcito de 3 gramos que me hace falta, a ver, pongámoslo aquí.
entonces digo que estoy en un estado de pérdida del 0,3 o del 0,03%. Entonces, lo que hago aquí es corregir este recurso aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo poner ahora sí masa retenida. Ingeniero, a ese 3 no debería dividirlo para 1000 también. Si lo divides para 1000, divídelo para 1000 para que veas lo que pasa. Ahí Masa, sale 0.003. Y masa ya con ese retenida 0.003 ya serían los... corregida. ¿Ya? Entonces aquí debo sumar. Ojo, suponiendo que aquí el tamiz número 30, por ejemplo, no me registrara peso retenido, no le puedo participar. Entonces, estos 3 gramitos que están aquí, les debo ubicar aquí. ¿Sí? Estos 3 gramos lo debo participar en partes iguales a ellos, pero en porcentaje o en masa, da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no es que le voy a poner 3 gramos al 7, chuta, voy a estar medio complicado ahí, ¿verdad? Entonces, a ver, traten de llegar al porcentaje, como lo explica nuestro compañero, y sumarle al 7 y cuánto es este valor que está aquí. ¿Están trabajando todos? Sí. A ver. Sí. A ver. Dígame cuánto sale cualquier Sería persona. los ¿Cómo lo 3, hizo? yo creo que los 3 que nos Los 3 faltan gramos para de llegar, error. sí, Sí. los 3 gramos de error que nos faltan, los dividimos para los 9 tamices que tenemos, entonces ahí podríamos repartirlos en En cantidades partes iguales. iguales. A ver, tenga la bondad. Divida 3 para 9. ¿Por qué? Porque todos los tamices han retenido. ¿Sí? Sí. Entonces, dígame el primer valor. Sería 7.33. 7.3333. ¿No es Sí, cierto? 33333. Exactamente. Es como que si yo diría 7 es igual a 7 más 3 dividido para 1000 gramos. ¿Sale así? No, ¿no es cierto? Es que es para el número 9, perdón. Sí, no es para mí. 7. A ver, primero voy a fijar esto. Correcto. Eso me sale. No. Ajá. ¿No sería de crear otra celda con la división del 3 para el 9 y luego ahí sí se la divide, se la suma? Crear otra celda. Sí, con el valor de 3 Aquí para... hay que asignar a esta celda, hay que asignarla con F4. ¿Sí? Entonces voy a tratar de hacerlo de nuevo. Asigno la celda para poder arrastrar.
Trabajemos con 2 decimales. Por ahí estamos mejor. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos ya la masa retenida. Acuérdate entonces que debemos trabajar con porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de la, o sea, aquí qué debería hacer? Aquí lo que tendría que hacer es decir porcentaje retenido, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo nombre a esta columna y digo porcentaje retenido. Y este ya está corregido, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Entonces, ¿cómo sale aquí el porcentaje? Digo, igual, antes de eso, asigno con F4 esta celda. Y lo que hago es decir que este valor es una partecita de este valor. ¿Sí? Entonces, voy a ver si me permite. No. Ingeniero, y tiene que... Tiene que ponerle F4, ingeniero. F4. Claro, si eso mismo estoy haciendo. F4 al 1000. Al 1000. También. Ah, Ahí tiene que poner En el la G12, fórmula. F4, en la primera. aquí. Sí, ahí en la donde dice G12, en la fórmula, ahí tiene que ponerle F4. Pero ahí. Ahí exactamente. ¿Tú crees? No sé, pero mi computador no era así. Ahora de tanta carga, algo está pasando. ¿Ya? Entonces lo que hago aquí ahora lo que tengo que hacer es acumular. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Porcentaje acumulado. ¿Verdad? Porcentaje acumulado. Y nada, ahora me va a decir que vuelta le dé F4. Veamos. Es igual a él, ¿no es cierto? Pero en cambio, él es igual a él más el inicial y ya está. Aquí, si mi computadora está bien, me debe permitir arrastrar. Correcto. Y si he hecho bien esto, debo sumarlos y debe decirme esto es 100 o 1. ¿Ya? Efectivamente, entonces, ¿cuánto tengo? 1. ¿Sí? Como porcentaje acumulado. Y si esta masa que ya fue corregida, me dice 1000, ¿correcto? Porque 1000 gramos tengo acá. Y aquí los porcentajes acumulados. Bien. ¿Qué más me toca hacer aquí entonces? No olviden que este es porcentaje acumulado retenido.
Debemos obtener el pasante, profe. Sí, es importante. Y el pasante no es problema porque, como te digo, lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces, con este retenido, lo que me está sirviendo es para comprobar que hice bien con este numerito que está aquí al último, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué hago? La siguiente entonces es lo que pasa, ¿verdad? Entonces aquí puedo decir pasante en porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que pasa en el primer? 0,99. ¿Cómo lo hago? Debería restar el 1 menos la cantidad retenida. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Qué podemos decir del tamiz 3/8 y este valor? Que pasa prácticamente todo. Exactamente, que el tamiz 3/8 no corresponde a la arena, ¿no es cierto? Y ese poquitito que está ahí es por manipulación, por cualquier cosa, pero él no corresponde, él no es arena. ¿Sí? Tiene que poner F4, ingeniero. ¿Por qué? Porque le salen todos los mismos valores. ¿O no? No. A mí me salieron diferentes. ¿Te sale otros valores a ti? Sí, profe, salen otros valores. ¿Es con el porcentaje acumulado? El primer valor te sale 0.99. Sí, el primero sí. Sí, El segundo valor, ¿cuánto te sale? 0,96. Y a mí también me sale 0.96. 0.96.2. Y en 2 decimales. Y el tercero, ¿cuánto te sale? 0,91. 0.91. El que este profe restó el porcentaje retenido con el acumulado debería ser. Déjame ver si aquí me equivoqué. Con el porcentaje acumulado retenido. Sería 1 menos la cantidad que tiene en el porcentaje acumulado retenido. ¿Cuánto hay en el fondo? 0,01. En el fondo hay 0. Sí, el mío también tiene 0. Bien. Hago una consulta a todos. Tengo 2 alumnos que están aquí activos conmigo. ¿El resto también está en lo mismo? Sí. Profe. Correcto, correcto.
¿Cuál sería entonces la siguiente columna? Porcentaje mínimo. El límite Porcentaje inferior. mínimo. Definir los límites máximos y mínimos. Ajá. De la normativa. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces aquí podría poner yo límites. Límites. O simplemente Mínimo ahí. límite inferior. Y aquí, límite superior. ¿Ya? Entonces, díganme, chicos, ¿cómo hacemos esta construcción de aquí? Nos debemos regir a la norma INE 872, a la Sí, es tabla una norma. numérica. A ver, en la 872 usted ya tiene estos límites. Busquen por favor la norma 872 o en la clase número 5 está la norma. Yo voy a buscar en mi hoja en físico. A ver. Ahora no tengo. Esa norma me dice que el 9.5 tiene un porcentaje que pasa de 95 a 100. ¿Verdad? Ese no es El tamiz número 4 o 475 dice que debe pasar, a ver, esto es... Es el 100%, creo que el... Sí, en serio. 9.5. El primero es 100. Sí. Sí. El primero no es 100%. Sí, el primero es. Correcto. Tamiz número 8. ¿Qué dicen? El tamiz número 8 es el tamiz 2.36, ¿verdad? Sí, de Es el 80. 80 a 100. Del 80 al 100. 80 De a 80 a 100. 100. Correcto. El asunto es que cuando tengamos aquí un tamiz extraño y no tengamos el valor registrado en la normativa. Lo veamos. Ahora nos toca ir al tamiz número 16. 50 a 85. El 16 es 1.18 milímetros, 50 a 85, ¿no es cierto? Ingeniero en los límites superiores equivocado y apuestos 200. Ajá. Gracias. Y si no estuviera la alumna, muy bien. 50 a 85. ¿Vistes? Tamiz número 30. 25 a 60. El tamiz número 30 son 600 micras o simplemente 0,6 de 1 milímetro. El 60% de 1 milímetro de espesor. Y eso me dice que es el tamiz número 600 y eso me implica 25, 60. 25, 60. Correcto. El tamiz 50. De 5 a 30. De 5 a 30. Exactamente, entre 5 y 30. ¿Vistes? El tamiz número 100, que sí lo tengo, no lo tengo, ¿no es cierto? De 0 a, Es de 0 a 10. de 0 a Ajá, 10. ¿verdad? De 0 a 10.
finalmente el tamiz 200. El tamiz 200 no está registrado en este tema, ¿cierto? Entonces, veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la norma no me lo presenta al tamiz 200? ¿Porque es de agregado grueso? No, el agregado, el tamiz 200, imagínate que tiene 40,000 huequitos. ¿Sí? Entonces es un agregado fino que aquí voy a pararme un ratito. El tamiz número 200, por sus condiciones de dejar pasar, imagínate el fondo registra 6 gramos. Entre 1000, imagínate, es un porcentaje bien chiquitito que lo tiene el fondo. Por esa realidad, es como que, ¿qué pasaría? Que si el fondo retuviera unos 33 gramos o unos 60 gramos, es muy preocupante. ¿Por qué es muy preocupante? Porque me está registrando una población un poco interesante. ¿Por qué interesante? Porque me da la posibilidad de que ese material tenga arcilla o tenga limo. Si tiene limo y tiene arcilla, esos dos materiales no son aptos para hacer hormigón, ¿sí? Son muy suaves, muy finos y cosas por el estilo. Pero aquí puede jugarte una doble pasada esto. Vamos a suponer que el fondo registra 40 gramos. Entonces, ustedes se acuerdan que vieron un tamiz en donde se estaba, un cuadrito, una fotografía, donde se estaba, aquí en el proceso granulométrico, se estaba lavando. Entonces, ¿por qué lo lavamos? Si, por ejemplo, es preocupante cuando nosotros tenemos un material un tanto bastantito, como se dice, 40 gramos, 50 gramos. Entonces debo zafar de dudas. Me da la impresión que puedo tener limo, que puedo tener arcilla. Pero eso te digo, cuidado, no puede ser limo ni arcilla. ¿Qué puede ser? Puede ser el polvo de piedra. Y el polvo de piedra se da efectivamente cuando el material está triturado. Hay más posibilidades de que exista polvo de piedra. Al momento de triturar se genera un polvo. Pero ese polvo a la final, déjame decirte que ese polvo a la final es roca. Es una roca tan chiquitita, inferior a las 0.75 micras, que es muy importante. Te digo de una manera así en la experiencia, es como ser cemento. Me da mucha posibilidad de no tener poros, de que el concreto salga súper denso y no registra muchos poros, porque esos poros chiquititos, el polvo de piedra se ha encargado de rellenar. Por esa realidad, entonces, yo tengo que saber, estar muy bien informado. Entonces, lo que hago es lavar. Entonces, cuando yo lavo, lo que ha retenido el tamiz, el fondo, perdón, lo paso por el tamiz 200 a ver qué pasa y eso. Entonces, voy a darme cuenta que esos valores pueden estar constituidos como los finos denominados aloes, arcillas o limos, o simplemente son polvos de piedra. Entonces, haciendo un lavado incluso de lo que ha retenido el tamiz número 200,
más lo que está en el fondo, puedo decir realmente el tamiz 200 está dejando pasar polvo de piedra. ¿Sí? O simplemente puedo también deducir cuando estoy haciendo granulometría por lavado en el tamiz 200, puedo decir con seguridad que se pueden tratar de materias finas orgánicas que no son permitidas para el uso de concreto. En esa realidad, entonces, es lo que tenemos que tener mucho cuidado con esos materiales finos, sobre todo los que están presentes en el fondo, ¿sí? Y incluso hay otros procesos químicos que me permiten decir si lo que contiene el fondo es materia orgánica. Bien, entonces, en ese sentido de cosas, podemos estar continuando aquí, ¿verdad? Entonces, los límites inferiores aquí, como para poder concluir la tabla, podríamos poner un 0 y un 5. ¿Sí? Entonces, ahora lo que queda es decirle a esta tablita que se trata, no sé, tú lo puedes manipular, pongámosle que estos son los límites inferiores y estos son los límites superiores. Y esta es el pasante, ¿no es cierto? Esto es, si estos son límites pasantes, lo que tengo que graficar también son límites pasantes. ¿Verdad? Y eso lo podemos hacer simplemente con negrita, ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí mi computador sigue teniendo problemas y él no quiere, no me deja convertir la escala geométrica en logaritmo, hablando de los que están en la abscisa. ¿Sí? Entonces, chicos, terminado esto, hay que graficar el primer esquema de lo que les había solicitado. Algo similar les mandé de tarea. Entonces, ahora tengan la bondad de graficar y uno de los alumnos me va a compartir la pantalla para ver cómo le está quedando. ¿Ok? Ingeniero.
¿Ya? ¿Alguien ha terminado, jóvenes? Uno, ya mismo. Muy bien. Sí, profe. Ya. Ya terminé. Ya se terminó. Bien. La pregunta es, ¿le está saliendo la granulometría ensayada dentro o fuera de la faja? Una parte adentro y otra afuera. Mitad, mitad. Chequemos aquí. Chequemos aquí. Por ejemplo, si pasa el 99%, el 0,99, estoy dentro de la faja. En el segundo instante, ¿qué me dice? Tu límite debe estar entre el 95 y 100. ¿Y qué pasa? Yo tengo 0,96. Ajá. Estoy dentro de la faja. Pero aquí dice que me permite entre el 80 y el 100. ¿Y cuánto tengo yo? 0,91. Estoy dentro de la faja. En la siguiente fila me dice que puedo tener entre el 84 y o sea, tengo 84, pero estoy entre el 50 y el 85. Ajá, estoy a punto de salirme. En la siguiente, ¿qué me dice? Entre el 25 y el 60. Wow, me he salido con un 10% fuera. Aquí estoy saliéndome, ¿verdad? En el siguiente espacio, ¿qué me dice? De 5 a 30. Correcto, yo tengo 21. Estoy dentro, me metí vuelta. En el siguiente, ¿qué me dice? Entre 0 y 10. Y tengo un poquito mayor a 0. Estoy dentro. En el siguiente, entre 0 y 5, tengo un 0,01. Estoy dentro. Me salgo con 10 en el tamiz número 30. ¿Sí? ¿Lo tienen chequeado de esa manera? ¿Cómo está tu curva? ¿Se sale bastante? ¿Se sale poquito? ¿Se sale justo en el tamiz número 30? Ingeniero, en el tamiz número 30. Registras dispersión. Sí, los demás están dentro de la curva. Correcto, correcto, correcto. Entonces, aquí podemos manipular el material. Ahora, un tantito con los deberes que han hecho. Yo puedo manipular con mucha facilidad, digamos, para modelar un diseño en laboratorio, porque es facilísimo. Yo tengo las bandejas que mantienen el material en el tamiz número 30. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Modificar esa presencia del material. Entonces, yo digo, aquí yo tengo 0,70, perdón, tengo un valor de 0,70 como pasante y está perjudicando. ¿Cuánto debería tener? Un 0,55, es decir, tengo que evitar que pase ese material. Por lo tanto, tengo que quitar un poco de este material, pero cuidar que no se me deforme más arriba o más abajo. Eso sí lo puedo hacer, pero en condiciones de laboratorio, para hacer un ensayo, me pongo a concursar en el mejor diseño de concreto. Entonces yo aquí sí puedo decir mi concreto obedece a los límites de la norma. Y con eso diseñé. ¿Sí? Pero imagínate querer hacer esto en una producción de cantera y cosas así. Lo puedo hacer, pero tengo que ir mucho más allá, sabiendo que estoy fuera de onda, fuera de faja. Entonces lo que debo hacer es poner
las debidas zarandas que se llaman, ahí ya no se llaman tamices, sino zarandas. Ir calibrando hasta que mi material pueda estar dentro de la faja. ¿Sí? Así que si algún día eres dueño de una cantera, tendrás que ir modelando a nivel de trituración hasta que tu material pueda estar dentro de faja. Y eso no es que se hizo una sola vez y ya, ¿no? Porque tú sigues excavando y el material puede ser modificado. En vez de tener rocas pizarrosas con las que estás vendiendo material de mala calidad, después te salen rocas andesitas. Entonces las cosas han cambiado. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos al concepto de módulo de finura. ¿Sí? Módulo de finura. Ustedes lo hicieron ayer, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, calculen por favor el módulo de finura y tengan cuidado con los valores que les salen. Acuérdate que el módulo de finura tiene un límite y ese límite es 2.3 entre 3.1. Debe estar dentro de ese rango. Y si está dentro de ese rango, excelente. ¿Sí? Entonces, trabajen y me dictan, por favor, valores. Si a alguien le sale mayor a eso, me lo avisa, por favor. ¿Considerando el tamiz número 200 o solo hasta aquí? Por ahí va la cosa. Chévere. ¿Cuánto te sale considerando el tamiz número 200? 3.34. 3.34. Y si no se lo considera, sale 2.34. Y si no se lo considera, 2.34. Correcto, 2.34. Estoy dentro. Ahora, aquí hay que tener muchas consideraciones. Fíjate, empezamos a tener respuesta aquí. ¿Por qué la norma solo me da los límites hasta el 150? Porque está diciendo lo que el tamiz 200 retiene, hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, tú miras, le das una vista al número 200 y ves que son material retenido 33. 33 gramos entre 1000. Que no le está haciendo mucho peso, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0.0063. No, 33, 0.033. Y es muy poquito. Por esa razón, no lo considera. Asimismo, estás considerando lo que está en el tamiz 3/8. Sí, también se está considerando ahí. Acuérdate que el tamiz 3/8, aunque sea poquito, pero no es arena. ¿Sí? Así que el nuevo cálculo, ¿cuánto te da sin considerar el 3/8 y el 200? No varía mucho, casi sale 2.337. Ya, 2.337. Bien, ¿por qué? Porque lo que está en el tamiz número 3/8 es casi nada. Pero si en un momento dado ese material está un poquito mayor y ya no lo consideramos, va a bajar. Bien, entonces, ¿de qué tipo de arena se trata? ¿Gruesa o fina? En este caso, arena fina. Exactamente. ¿Cómo es su nombre, joven? Michael Muñoz. Michael Muñoz. Solo usted ha estado presente aquí prácticamente. ¿Y los demás jóvenes? A ver, Andrés,
Ingrid, buenos días. Andrés Ingrid, buenos días. ¿Está usted en el aula? Ingeniero. Sí, no que estoy teniendo mala conexión, cada vez se me sale y vuelvo a entrar. Ya. ¿Tiene el conocimiento de lo que hemos estado haciendo? Sí, sí, ingeniero, por parte sí, sí se escucha bien, claro. No, sí se escucha, ¿no? ¿Usted sí entendió cómo hacer esta granulometría? Sí, en Excel sí. Correcto. Cristian Zarango, buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, estoy observando todo. Ahorita estaba pasando la tabla porque solo estaba atendiendo cómo le hacía la resolución. ¿Sí? Sí. Elizabeth, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Usted sí ha entendido Sí, justamente tengo la tabla hecha ya. la gráfica? ¿Le salió conforme a todos sus compañeros? Sí, el pico creo que es el de, déjeme ver, creo que es el número 5. O sea, el pico 5 es el punto 5, ese me sale afuera de la gráfica. De la tabla. Déjeme ver cuál es. ¿Pudo convertir la componente horizontal en escala logarítmica? Sí. Correcto. Juan Carlos Ruiz, buenos días. Juan Carlos Ruiz, buenos días. Juan Diego Ríos. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo es su nombre? Juan Ruiz. Bueno. José Landi, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Alguna pregunta, por favor, tiene usted? No, ingeniero, hasta el momento todo entendido. Correcto. Michael Jiménez, ¿usted tiene alguna pregunta? No, ingeniero, sí está entendido todo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué no considera el tamiz número 200 para sacar el módulo de finura? Señor. Dice que sí entiende, pero no me puede responder la pregunta, por favor. Sí, profe. Es que no está considerado en la normativa. ¿Por qué otra razón? De acuerdo a la Porque tiene muchos huequitos, ingeniero. Usted mismo nos lo comentó. Sí, yo sé que es un tamiz interesante porque tiene 40.000 huecos, 1 pulgada cuadrada. Eso significa que las partículas son bien chiquiticas de 0,075 milímetros. Por esa razón son muy finitos. ¿Y por cuál otra razón? ¿Qué me puede decir al observar la tabla? Hablando del tamiz 200. ¿Cuánto es la masa retenida del tamiz 200? Se fue el señor. Jóvenes. Don Winston Rodríguez, buenos días. ¿Ha entendido usted la clase? Winston. Buenos días. Ingeniero. Sí, buenos días. Le planteo la misma pregunta que le planteé a su compañero. ¿Por qué? Ya, bueno, de lo que yo entendí es una porque es polvo de piedra y otra es porque, digamos, si lo tomamos en cuenta, se sale de la normativa, sale del valor de 3.34. Ya. Ahora, ¿y por qué lo dejamos de considerar para calcular el módulo de finura? Ah, ya,
porque si lo tomamos en cuenta, o sea, ese valor se sumaría más y llegaría al valor de 3.34 y no se encuentra en el promedio de 2.3 y 3.1. Claro. Hay dos razones fundamentales, señora, atiéndame. La una es porque cuando nosotros empezamos a graficar los límites inferiores y superiores que nos da la norma como faja de referencia, tenemos que solo tenemos hasta el tamiz 150, un poquito antes del 200. Razón suficiente para decir por algo, entonces no la debo tomar en cuenta. Otra de las razones es que cuando yo estoy viendo aquí que el material retenido es 33.33 gramos ya corregido, en realidad, si miro los otros tamices, tienen 160, 400, 146 y así. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente me digo que representa muy poca influencia en el rango de todos los tamices. Entonces, segunda razón que me apoya para no considerarlo. ¿Por qué no considero el 3/8? Porque la misma teoría me dice a partir de la malla número 4. ¿Sí? Bien, jóvenes, acuérdense que este material es un material muy dócil, muy importante, muy buena calidad, porque está acorde con esto. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un material que en el tamiz número 16 o 1.18 no me registra, no retiene. Entonces, cuando yo no tengo eso, o aquí, por ejemplo, el tamiz número 40, no lo tengo. Y si alguien me dice, no, tengo interés por ver qué pasa en el tamiz número 40, lo pone aquí, no aparece. Entonces tengo que acá modificar los límites. Aquí, meter entre el 30 y el 50 una celda y darle un valor tomando en cuenta el ancho de la faja y el espacio vertical entre ellas. Es decir, haciendo un análisis en X y un análisis en Y, por decir, ¿dónde están? Aquí, aquí, aquí. Entre el 25 y 0. Entre el 60 y el 30. Entre el 5 y el 30. Entre el 25 y el 60. Eso es lo que debo poner en la siguiente faja como para rellenar. ¿Sí? Bien, jóvenes. ¿Alguien que tenga alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Tenemos todavía unos minutos. Por mi parte no. Veamos este ejercicio que está aquí. ¿Lo hicimos con ustedes a este ejercicio? No. No, profe. Tratémoslo de hacer entonces en los minutos que nos quedan. Ahí. Ya. Entonces se trata de un árido fino y se trata de entender cómo calcular el contenido de humedad. ¿Sí? La humedad presente en el árido fino. Entonces, ¿cómo empiezo? Digo, selecciono unos posibles recipientes y esos recipientes en laboratorio tienen un nombre y tiene aquí una etiqueta. Entonces, este recipiente que he tomado se denomina D81 con una etiqueta marcada ahí. Aquí el segundo es GBS, el tercero es CT10 y el otro es G4. Así se los denomina alguien les puso una placa ahí y ya está, ¿cierto? Entonces el siguiente es pesarlos. Pesar a este recipiente. Y entonces registro y dice que pesa 56.27, 70.76 y así sucesivamente. Luego, ¿qué es lo que hago? Pongo la muestra
en condiciones húmedas. ¿Sí? Yo quiero saber cuánta humedad tiene ese material. Entonces, ¿qué es lo que hago? Peso, asimismo, procediendo a poner en una báscula que sea permitida por laboratorio con un rigor de error 0.01 y cosas así. Entonces, lo lleno de material de manera cuidadosa y lo peso. ¿Sí? Hago lo mismo con los demás recipientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los llevo al horno. 110 más menos 5 grados centígrados, 24 horas. Los llevo al horno. Los saco y empiezo a registrar sus pesos. Es decir, tamiz más muestra seca al horno. Entonces me dice que ahora ese peso es 503.76. 469.64. Así sucesivamente. Hasta aquí es mi cálculo en laboratorio. ¿Sí? Hasta ahí. Me retiro a la oficina dejando bien limpias el horno que pude haberlo ensuciado, los recipientes bien lavados, entregándole al responsable del laboratorio, firmo algún documento de lo que me pueda hacer, un albarán, lo que sea, y ya me retiro. Voy a la oficina y empiezo a calcular mi tabla. Entonces, ¿cuánto es el peso de la muestra húmeda? El diferencial, ¿no es cierto? 527.81 menos 56.27. Y eso me dice que es... Mira, aquí está. Me dice que ese diferencial es 571.54 gramos de manera húmeda. Y como ya lo tengo de manera seca, que dice que es 447, esta diferencia es agua. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? ¿Puede explicar de nuevo cómo sacar la muestra seca? ¿Perdón? La muestra seca. La muestra seca es cuando yo le hago la resta. Aquí, mira. Peso de la muestra seca, incluido el tamiz, menos, no es el tamiz, sino el recipiente, menos el peso del recipiente, es lo que es muestra seca al horno. Aquí. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá es agua. Hago lo mismo con esto. Y así para todos, ¿verdad? Entonces, lo que debo de hacer, como son los mismos, la misma muestra de arena, he hecho 1, 2, 3 y 4 en 4 recipientes. Si fuera más, ¿cómo te digo? Se necesitaría más rigor, yo puedo hacer unos 20, unos 15, según lo que me diga. Por ejemplo, si es en una investigación, yo tengo que remitirme a la estadística para ver qué es lo que me dice, para poder sacar una curva que me permita ir más allá del cálculo. Pero para un cálculo sencillo, simplemente puedo sacar un promedio. ¿Sí? Entonces ya expresado en porcentaje, puedo aplicar esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Entonces es peso húmedo menos peso seco dividido para el peso seco por 100. Y tengo la expresión en porcentual. ¿Sí? Así como lo ven aquí.
¿Ya? Entonces, estos son porcentajes. Porcentajes en peso. ¿Sí? Entonces, dice que por cada 100 gramos de material, un promedio de 5.4 es agua. Si yo tengo una relación agua-cemento y sé cuánto material voy a tener de finos, por decir algo, un 54% en volumen, yo puedo sacar cuánta agua tengo y puedo restarle esta agua al momento de poner a la concretera y no tener como resultado una dosificación demasiado fluida, ¿sí? Sino tener una dosificación tal cual la planifiqué en el diseño del hormigón. Porque si yo le pongo todo el agua a esto, sin considerar que ya tiene un 5% de agua, imagínate. Estoy sobredimensionándome en agua y el exceso de agua disminuye la calidad del concreto. ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo puedo hacer para el contenido grueso. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Jóvenes. Claro, ingeniero. Todo claro. Muy bien, entonces ustedes son paralelo A. Voy a proceder a tomar lista entonces, jóvenes. En general, disculpe una pregunta. ¿Ya? El peso de muestra húmeda, ¿con cuál se resta o cómo se lo saca ese? A ver. Aquí. El peso de la muestra húmeda. Sí, pero ya, no del laboratorio, sino ya en la oficina, se podría decir. Sí, verdad. Le explico todo. Ya. Imagínese usted que está a pie de obra y que en su constructora usted tiene estos instrumentos suficientes. Tiene un horno y tiene una báscula y tiene unos recipientes que le permiten y usted tiene que fabricar concreto. Y tiene una relación agua-cemento muy baja. Y esa relación agua-cemento puede ser un 0.27, un hormigón de alta prestación. Entonces, y usted se dio cuenta que ha llovido toda la semana y su material está empapado en agua. Y usted es la responsable de esa calidad de material concreto, que es lo que va a fabricar, porque tiene que tomar muestras y quedar bien ante sus jefes o ante su contratante, que puede ser un municipio mismo que está regentado por un fiscalizador muy riguroso y usted no quiere quedar mal. Entonces, pero de antemano usted ya sabe que tiene agua adelantada en el material que está expuesto. Entonces, lo que hace es tomar una muestra de ese material en varios recipientes. Mientras más, mejor. Entonces, llena cada uno de esos recipientes, pero antes usted tiene que pesarlos, vacíos a esos materiales. Hacer la tablita, numerarlos. Si no tuvieran ese nombre, usted le procede a poner un nombre. R1, R2, R3, así, recipiente 1, recipiente 2. Entonces, lo pesa vacío y ya está. Coge una muestra, lleva a la oficina esa muestra y empieza a rellenar cada uno de esos recipientes.
Entonces, tome en cuenta que el material está húmedo. Pesa ese material húmedo más el recipiente y lo registra. Hecho eso, pone en una bandejita todos esos recipientes y esa bandeja la pone en el horno. ¿No es cierto? Al otro día, usted procede a pesar tal cual lo saca del horno. Entonces, ¿qué hay ahí en los recipientes? Material seco, más el recipiente. Entonces, registra peso del recipiente más muestra en qué condiciones secas. Fíjese. Entonces, luego ya usted lo que hace es ya apaga el horno, se sienta en su escritorio y empieza a calcular así como lo hemos hecho. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sí, ya teniendo la muestra seca, usted dice, quiero saber cuánto agua tiene la muestra húmeda, cuánto mismo cogí. Entonces hace el diferencial. Peso del tamiz que hay que restarle al peso de la muestra húmeda. Entonces aquí me dice, ya exactamente tienes este peso, que es esta columna que está aquí. ¿Sí? Asimismo, por diferencial, ahora usted dice, ¿cuánto pesa mi muestra seca? Tu muestra seca está pesando la muestra seca al horno con el recipiente. Ahora quítale el recipiente, tengo que restar lo que pesa el recipiente y me queda solo la muestra seca. Luego el contenido de humedad en porcentaje, aplico esta ecuación que está aquí. Peso de la muestra húmeda menos peso de la muestra seca dividido para la muestra seca, hablando en peso, multiplicado todo eso por 100 y tengo estos valores de aquí. Como ve, los valores son similares, pero saco un promedio y estoy más tranquilo. Con este valor usted lo puede manipular a este valor. Agua, cemento. ¿Sí? Para eso sirve. Cuando ya ustedes vean tecnología del concreto, entonces van a poder aplicar cómo se dice, cómo modificar, cómo controlar la cantidad de agua que tengo que ponerle a la concretera para poder mantener la relación agua-cemento. ¿Sí? Entonces son aplicaciones ya para la vida real de esto. Así, aquí podríamos hacernos un estudio de caso muy bonito para tener más, ¿cómo le digo? Para tener más sostenibilidad en el aprendizaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Señorita, ¿sí quedó clara la respuesta que usted me pedía? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien. Entonces voy a proceder a tomar lista. Estén atentos. Las clases están subidas. Yo voy a tratar de terminar de grabar esto para poderle subir a una nube YouTube. Y mientras tanto voy a tomar lista, ¿verdad? Voy a dejar de grabar para poder continuar.